Bien, les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 3, y vamos a estar considerando los versos 21 al 38. Jesús y el inicio de su ministerio mesiánico. Jesús y el inicio de su ministerio mesiánico. Lucas 3, 21 al 38. Debo decirles también, hermanos, abrirle mi corazón, cuando vi que tocaba este texto, Dios sabe, fui muy tentado a saltarlo. Posiblemente ha sido uno de los versículos, si no el más, el texto, uno de los más retantes, porque yo decía, ¿y cómo edificar a la iglesia? ¿Qué aplicaciones traer de un texto como este? Pero la realidad es que nuestro llamado es predicar todo el consejo de Dios. Y esto está en la Biblia. Así que ore por mí también mientras vamos exponiendo. Y la oración nuestra al Señor es que edifique a su pueblo. Leo desde los versos 21 al 38. Dice: Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí de Matat, Matat de Leví, Leví de Melqui, Melqui de Jana, Jana de José, José de Matatías, Matatías de Amós, Amós de Nahum, Nahum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maat, Maat de Matatías, Matatías de Semei, Semei de José, José de Judá, Judá de Joana, Joana de Resa, Resa de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cosam, Cosam de Elmodam, Elmodam de de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matat, Matat de Leví, Leví de Simeón, Simeón de Judá, Judá de José, José de Jonán, Jonán de Eliaquín, Eliaquín de Melea, Melea de Mainán, Mainán de Matata, Matata de Natán, Natán de David, David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Booz, Booz de Salmón, Salmón de Nasón, Nasón de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Taré, Taré de Nacor, Nacor de Serug, Serug de Ragau, Ragau de Peleg, Peleg de Eber, Eber de Sala, Sala de Cainán, Cainán de Arsafat, Arfasad, Arfasad de Sem, Sem de Noé, Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoc, Enoc de Jared, Jared de Mahalaleel, Mahalaleel de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más invocamos tu nombre, alabándote y exaltándote porque tú eres Dios, porque solo tú mereces la alabanza, la honra y el honor. Y nosotros, oh Señor, entramos por esas puertas amparados en Cristo con acciones de gracias, porque pudiste habernos dejado, oh Señor, en la oscuridad, buscándote a tientas, pero no fue lo que hiciste. Revelaste tu mente y tus propósitos salvadores en Cristo a través de tu santa palabra.
y la has puesto ahora en nuestras manos, en varios formatos y versiones, para edificar nuestra fe, para prepararnos para toda buena obra. Por eso te rogamos ahora, oh Señor, ante esta porción de la Escritura, háblanos, que tus siervos escuchan. Que sea esto una oportunidad más para nosotros crecer a la estatura de Cristo y salir de aquí más parecidos a Él que como llegamos. Te rogamos que tú perdones nuestros pecados y que nuestros pecados, debilidades y prejuicios no sean un obstáculo para que tu palabra llegue a nuestros corazones como aquella semilla que cayó en la buena tierra y dio fruto. Y te rogamos también, úsame para hablar con fidelidad y compasión aquellas cosas que en secreto tú me has enseñado, y que esta palabra no sea solo de edificación para tu pueblo, sino también de salvación para aquellos que están aquí o que nos escuchan en la virtualidad y no conocen a Jesús. Salva ahora, Señor, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. En el estudio anterior de este evangelio que hemos estado considerando, vimos el ministerio o un resumen del ministerio de Juan el Bautista. En resumen, a Juan el Bautista le tocó la tarea de preparar el corazón de la gente para la salvación que el Mesías iba a traer. Y vimos que la manera de Juan el Bautista preparar el corazón para la llegada de la salvación mesiánica era llamando al pueblo a que se arrepintiera, a que dejaran ya de presumir que eran hijos de Abraham y que se comportaran como Abraham, que dieran frutos de arrepentimiento y frutos de una fe centrada en Dios. Pues bien, el tiempo del ministerio de Juan se agotó. Y eso dio inicio al ministerio del Mesías. Él preparó el camino, ahora inicia el ministerio del Mesías. Era hora de que Juan el Bautista diera 2 pasos atrás, o como dice el mismo Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, era necesario que Él descendiera para que Cristo ascendiera. Y de eso trata este texto, del ascenso del ministerio de Cristo, del ministerio de Jesús, el Mesías. Y vamos a ver 2 cosas en este estudio. Primero vamos a ver la historia o el relato, y luego vamos a ver algunas enseñanzas y aplicaciones que podemos sacar de nuestro texto. Primero, la historia. La historia, pueden ver, se puede dividir naturalmente en 3 partes. Primero, Jesús siendo bautizado. Segundo, Jesús iniciando su ministerio a los 30 años. Y tercero, la genealogía de Jesús. Comencemos con la primera parte, el bautismo de Jesús. Leamos nuevamente los versos 21 al 23 de nuestro texto. Dice: y aconteció que cuando el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y dice la primera parte del 23: y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años. Pero queremos enfocarnos en su bautismo. Note 3 cosas. Primero, hermano, hermana, amigo, amiga, créalo o no, Jesús se bautizó. Dice el verso 21, Jesús también fue bautizado. Y yo sé que esto puede generar una pregunta inmediatamente. Pastor, dígame, pero según usted dijo en el estudio anterior, el bautismo de Juan, dice Lucas 3:3, era un bautismo de arrepentimiento. Y el que se arrepiente es porque tiene pecados. ¿Qué hace Jesús, que no tenía pecado y no tenía nada de qué arrepentirse, bautizándose con el bautismo de Juan? Y hermanos, vale la pena resaltar que Lucas no se detiene en ese detalle. Lucas entendió que ese detalle no era relevante para su audiencia. Pero aún así, nos ha parecido bien tratar la pregunta, porque si vamos al Evangelio de Mateo, hasta Juan el Bautista se hizo la pregunta.
En Mateo 3:14 vemos a Juan cuando Jesús llega a él para ser bautizado diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. De modo que la pregunta puede surgir: ¿por qué Jesús se estaba bautizando? Y la respuesta de Jesús a Juan fue esta en Mateo 3:15: permite ahora, porque es conveniente que cumplamos así con toda justicia. O dicho de otra forma, aunque no era necesario, era conveniente. ¿Por qué? Porque esta era la forma de Jesús identificarse con aquellos que Él vino a salvar, con aquellos que Él vino a representar. Hay un comentarista apellido Lenski que él dice lo siguiente sobre esto: Él, hablando de Cristo, sin pecado, el mismo Hijo de Dios, en su bautismo y por medio de Él, o sea del bautismo, se coloca junto a pecadores para quienes fue ordenado este bautismo. De modo que sí, es verdad, no lo necesitaba, pero convenía que Él se pusiera lado a lado con aquellos que Él venía a salvar o representar. Pero, como habíamos dicho, a Lucas ese detalle Lucas no lo vio como necesario para transmitirlo a su audiencia. Lucas trata el bautismo de Jesús simple y sencillamente como la ocasión en la que Dios lo confirmó desde el cielo, mandando su Espíritu Santo y hablando de manera audible. Así que Jesús fue bautizado. No lo necesitaba, pero así nos convenía a nosotros. Ahora, ¿cuándo fue bautizado? Note, verso 21. Cuando todo el pueblo era bautizado. En otras palabras, cuando el ministerio de Juan el Bautista llegó a su auge, a su clímax, a su cúspide, en ese momento le tocó a Juan el Bautista la interesante tarea de bautizar entre muchas personas, nada más y nada menos que al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por esa razón ya era el momento de que Juan echara hacia atrás. ¿Por qué? ¿Cuál era la tarea de Juan? Preparar el camino para la llegada del Mesías. Y aquí llegó el Mesías donde él, para ser bautizado e iniciar su ministerio. Así que Juan estaba claro, era el momento de echar hacia atrás y dejar que el ministerio de Jesús ascendiera. Él estaba listo para retroceder y dejar que Jesús avanzara. Entonces el bautismo de Jesús fue la cúspide o la cumbre del ministerio de Juan. Cuando bautiza a Jesús, ya era el momento de echar hacia atrás para que Jesús creciera. Pero algo que llama la atención en el texto es que cuando Jesús fue bautizado, sucedió un portento. Leo los versos 21 y 22 nuevamente. Dice: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ustedes han visto cuando inician los Juegos Olímpicos que hay una especie de inauguración portentosa. Todo en silencio, en expectativa, una flecha que prende una especie de antorcha, toda una celebración, todo un portento para iniciar los juegos. Vamos a decir que algo así sucedió aquí. Un portento, de hecho nunca antes visto, para darle inicio al ministerio del Mesías, el Salvador del mundo. Pero quiero llamar la atención sobre algo. ¿En qué momento ocurrió el portento? No sé si notaron, pero Lucas es el único evangelista que dice mientras él oraba. ¿Usted había notado eso? Les soy sincero. Yo tengo desde los 6 años en la iglesia, tengo desde el 2009 como pastor, lo había leído y no me había percatado de ese detalle. Mientras Jesús oraba, lo que sucedió en su bautismo sucedió mientras él oraba. Y de hecho, hermanos, esto no es un evento aislado en la vida de Jesús. Lucas resalta que Jesús oraba o Jesús oró en los momentos más cruciales de su ministerio.
Lucas registra que además de aquí, Jesús oró cuando iba a escoger a los apóstoles. Lucas 6:12. Jesús oró cuando Pedro confesó que él era el Cristo. Lucas 9:18. Jesús oró cuando se transfiguró. Lucas 9:28. Jesús oró cuando estaba angustiado en Getsemaní. Lucas 22:41. Jesús oró cuando estaba en la cruz. Lucas 23:34. Y algo más. Según Lucas, esto no era algo que se limitaba a los momentos de su ministerio. Lucas nos da a entender que esta era la filosofía de vida de Jesús. Lucas registra que Jesús se aislaba, iba al desierto ocasionalmente a orar. Lucas registra que Jesús duró noches completas orando. Amados hermanos, Jesús estaba orando cuando esto sucedió. Y aquí es que viene la pregunta. ¿Por qué entonces Jesús estaba orando en el momento de su bautismo? Bueno, era una manera de expresar su dependencia del Padre. Hermanos, Jesús iba a transicionar de dedicarse a la carpintería. Según Marcos 6, él siguió el oficio de su padre legal o putativo, y ahora inicia su ministerio público. Más que nunca ahora necesitaba, por decirlo así, la bendición y el poder del cielo. Así que él ora a Dios para dar inicio a este ministerio. Como sucedió con Salomón. ¿Ustedes recuerdan Salomón cuando iba a iniciar su reino? Él vio la necesidad y él pidió a Dios: dame sabiduría. Es una ardua labor, es una tarea grande, es una tarea colosal, dame sabiduría. Y si eso fue Salomón para reinar, imagínense Cristo, que era reinar, salvar, juzgar y todas las tareas mesiánicas. De modo que él pide a Dios, o él ora a Dios para que le bendiga en el inicio, o le dote del poder del Espíritu para el inicio de su ministerio. Sobre esto dice John Piper: el objetivo de todo esto debe ser mostrar que incluso en la vida de Jesús existe una correlación entre la oración ferviente y la bendición de Dios. Jesús pedía la bendición de su Padre, y si eso fue él, que era el Mesías, cuánto más nosotros. Pero aquí usted se pregunta: pastor, ¿y qué estaba pidiendo Jesús? Ya sabemos que él estaba orando, y que como él hacía eso en cada momento climático de su ministerio, estaba buscando la bendición, la dependencia, el poder de Dios. Pero ¿alguna idea de qué él pidió en ese momento? Miren, aunque Lucas no lo dice, creemos que hay buenas razones para pensar que Jesús estaba pidiendo la plenitud o la llenura del Espíritu Santo para lo que iba a hacer. Pastor, ¿y por qué usted dice que hay buenas razones para pensarlo? Número uno, porque cuando él oró o terminó de orar, ¿qué sucedió? Que descendió el Espíritu Santo desde el cielo. Número dos, porque después del bautismo, ¿sabe lo que sucedió? Que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Ahora note cómo Lucas inicia el relato de la tentación en Lucas 4. Mira Lucas 4:1. Jesús, ¿qué dice ahí? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Él pide a Dios la plenitud del Espíritu. El Espíritu desciende en forma de paloma. Ahora es llevado al desierto para ser tentado, pero lleno del Espíritu. Y además, una nota adicional basada en Lucas. Mire conmigo Lucas 11:13, para resaltar un poco más lo que estamos diciendo. Lucas 11:13. Este texto también aparece en Mateo, pero la forma es muy diferente. O vamos a decir no muy, pero es diferente. Dice Lucas 11:13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que se lo pidan. Entonces, ¿les parece descabellada la idea de pensar de que en ese momento, mientras Jesús oraba en dependencia del Padre, lo que él estaba pidiendo era la plenitud del Espíritu? No, parece que no.
que hay razones textuales y en el Evangelio para pensar que Jesús estaba pidiendo la llenura del Espíritu y de su influencia para iniciar su ministerio público. Pero es ahí, mientras él oraba, que entonces ocurre el portento. Dice el verso 22, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Dos portentos hay aquí. Primero, como se dijo, Dios respondió la oración de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo respondió? Enviando el Espíritu Santo para ungirlo, para su ministerio mesiánico. Y noten algo interesante. Lucas dice que el Espíritu descendió en forma corporal. ¿Por qué es importante esto? Porque algunos liberales, es decir, personas que dicen ser cristianos, pero que no confían en la inerrancia, en la suficiencia de la Biblia, ellos dicen que esto se trató de una especie de impresión o visión personal en la mente de Jesús. No, Lucas se cerciora de decir en forma corporal, en forma física. Incluso agrega en qué forma llegó. Dice aquí en forma de paloma. Así que ahí está Jesús, está orando y en respuesta a su oración desciende el Espíritu Santo de una manera visible y específicamente en forma de paloma. Y esto levanta la pregunta, ¿y por qué en forma de paloma? Miren, en el Nuevo Testamento, o por lo menos en los labios de Cristo, solamente hay un texto donde Él menciona la paloma y de una manera positiva. En Mateo 10:16 se nos dice lo siguiente, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes, pero inocentes, o como dice la Reina Valera, sencillos como las palomas. O sea que si algo distingue a una paloma es su sencillez, es su pureza. Y no solamente eso, cuando usted va al Antiguo Testamento, se va a encontrar que la paloma era el ave que sustituía al cordero cuando la familia era pobre. O sea que era un animal no solamente puro y sencillo, era asequible aún para los pobres. Eso es muy importante. De ahí que John Piper lo dice con las siguientes palabras. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Y él dice, la paloma no era majestuosa como el águila, ni feroz como el halcón, ni extravagante como el pavo real. Era simple, común, inocente, el tipo de ave que los pobres podían ofrecer en sacrificio. Termina la cita. De modo que Jesús le pide al Padre que lo unja con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo unge con poder. Por esa razón Jesús podía decir en su ministerio, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque como él había pedido, el Espíritu Santo llenó a Jesús en toda su plenitud. Así que Jesús tenía el poder del Espíritu, pero aquí viene lo más hermoso del texto. Ese poder que el Espíritu Santo le dio a Jesús, él no lo utilizó ni con ostentación, ni con fuerza militar. Él usó ese poder con la mansedumbre, la ternura y la bondad de una paloma. Y sobre todo, porque él se estaba ahora refiriendo a débiles pecadores fracasados que después de haber escuchado a Juan, recuerden el mensaje de Juan, era un mensaje fuerte de arrepentimiento. Y después de escuchar eso, ahora Jesús se dirige a los que vieron su pobreza espiritual y utiliza todo el poder del Espíritu para dirigirse a ellos lleno del Espíritu, pero con la sencillez y la mansedumbre y la misericordia de una paloma. Mis hermanos, esas personas habían escuchado a Juan diciéndole, generación de víboras, ustedes necesitan arrepentirse, dejen de decir que ustedes son hijos de Abraham, Dios le puede levantar hijos a Abraham, aún esas piedras, arrepiéntanse, dejen de robar, dejen de hacer extorsión, dejen de maltratar a sus esposas, dejen de fornicar, dejen de mentir. Estoy simplemente agregando.
Y ante un mensaje así, uno se va sintiendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Ahora está la persona viendo su pobreza espiritual y ahí entra Cristo, como una paloma, para curar y sanar a los pobres y humildes de espíritu. De modo que hay una diferencia entre el ministerio de Juan y el ministerio de Cristo. Pero no es que son contradictorios, sino que son complementarios. Uno prepara el corazón para la salvación y el otro ofrece la salvación que el arrepentido necesita. Pero eso no fue el único portento. Después que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, nos dice el texto que se oyó la voz del Padre desde el cielo. Pastor, pero ahí no dice que fue el Padre, pero se infiere porque él dice, este es mi Hijo amado. Si él dice, este es mi Hijo amado, o perdón, él lo dice en segunda persona del singular, tú eres mi Hijo amado, entonces ¿quién habló? El Padre. Y luego agrega, en ti me he complacido. ¿Qué estaba haciendo el Padre aquí? En respuesta a la oración de Cristo, no solamente envía al Espíritu Santo, sino que también lo presenta públicamente como el Mesías, como el Rey, como el Salvador. Y una cosa que quisiera aclarar también, así como la paloma fue visible o el Espíritu Santo fue visible, esta voz no fue algo en el subconsciente de Jesús. No. Esta voz se escuchó. Si usted va al Evangelio de Juan, Juan el Bautista la escuchó. Y no es la primera vez que sucede. En la transfiguración, el Padre dijo lo mismo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y Pedro, Jacobo y Juan escucharon. ¿Y ustedes saben por qué esto es importante? Hay una religión que está cogiendo mucha fuerza ahora. Se está extendiendo y es el Islam. Yo diría que mientras los cristianos sigamos consumiendo esa filosofía mundana de que es mejor tener un perro que un hijo, mientras que los musulmanes se siguen multiplicando, no se asombre después. Pero ese no es el punto. El punto es que la fe del Islam dice que un día Mahoma en una cueva vino el ángel Gabriel y le recitó el Corán. Nadie lo vio, nadie lo puede confirmar, absolutamente nadie. Nadie vio a Mahoma haciendo milagros. Pues déjeme decirle algo, cuando Jesús fue bautizado, se vio el Espíritu Santo y se escuchó la voz del cielo. El Padre estaba declarando públicamente, ese es mi Hijo amado. ¿Para qué? Para, como dice en la transfiguración, a él oíd. O sea que el Padre lo tenía como propósito, no solo que el mundo supiera que él era su Hijo amado, que él era el Mesías, sino también que él fuera escuchado. Jesús, no Buda, no Confucio, no Lao Tse, no Mahoma, ellos eran simples maestros de filosofía y de ética. Jesús era el Hijo de Dios. Él es el Hijo amado. Habiendo visto el bautismo, segundo elemento de la historia, Jesús inicia su ministerio. Verso 23, en la primera parte. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años. Una vez que él es bautizado, que desciende el Espíritu, que el Padre habla desde el cielo como confirmación, eso significó, y Juan lo entendió, es hora de echar hacia atrás, es hora de que yo mengüe y que él crezca. Ahí se inició el ministerio de Cristo. Y Lucas, que da tantos detalles geográficos, cronológicos, dice incluso qué edad tenía Jesús. Dice que tenía como 30 años. Yo no creo que haya algo especial en la edad de 30, pero tampoco creo que sea una coincidencia que los levitas comenzaban su ministerio a los 30, que David comenzó a ser rey a los 30 años y que José comenzó a ser primer ministro de Egipto a los 30 años. No nos sorprende. Aparentemente era una edad ideal para empezar un ministerio público. Y en tercer lugar, viene la parte que a muchos les parece tediosa, la genealogía de Cristo. ¿Usted recuerda los álbumes familiares? Ya eso no se usa. Yo le digo eso a mis hijos y ellos se ríen, ellos no lo creen. Mis hijos en mi tiempo, y eso yo no soy tan viejo, habían unos álbumes que hasta ¿tú has visto cómo le sale humedad a los muros? Así, cogían humedad. Y esos álbumes tienen fotos ahí que yo las veo y wow, hasta en blanco y negro. En la primera página usualmente tenían un árbol donde se ponía el muchachito,
los padres, los abuelos, los bisabuelos. Eso es la genealogía. No tiene un propósito cronológico, simplemente un propósito genealógico. Pero hay varias preguntas sobre esta genealogía que quisiéramos responder, sobre todo cuando la comparamos con la de Mateo. ¿Y saben por qué quiero traer este detalle? Por fines apologéticos o defensa de la fe. Lo primero, yo no sé si usted se había dado cuenta, pero un día se va a dar cuenta cuando lo lea, pero hay una diferencia en la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas. En la genealogía de Mateo hay 3 ramas de 14 o 3 grupos. De Abraham a David, de David, me fue ahora, no me acuerdo. El punto es que en la genealogía de Mateo, cuando él habla de David hasta Jesús, los nombres que él da son diferentes, excepto 2, a lo que da Lucas. Todo el resto es igual, pero de David a Jesús los nombres son distintos, excepto 2. Ahora bien, ¿cómo explicar eso? Hay 2 posibles explicaciones y vuelvo y repito, traigo esto con fines apologéticos porque ahora hay una serie de judaizantes que quieren estrujarte en la cara que la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. 2 posibles explicaciones. Uno, algunos dicen, lo que pasa es que Mateo traza la genealogía de Jesús a través de José, su padre adoptivo o putativo, mientras que Lucas da la genealogía de Jesús a través de María. Eso es posible. Pero hay otra teoría que a mí me parece un poco más plausible, y es que Mateo incluye, mientras Lucas incluye una línea sanguínea a través de José, Mateo se enfoca en aquellos que eran legítimos herederos al trono. Si usted entiende el propósito de Mateo con su evangelio, usted va a entender que hay mucho ahí para enfatizar a Jesús como el rey. Entonces Mateo, de esa genealogía entre David y Jesús, escoge los nombres de aquellos de esa genealogía que eran herederos al trono o legítimos, mientras que Lucas sigue simplemente una línea sanguínea. El punto es, hay una discrepancia, hay una dificultad, pero eso no significa que hay una contradicción. Hay muchas posibles explicaciones y una de ellas es la última que hemos traído, es la que nos inclinamos. Ahora bien, otra diferencia, y aquí agárrese porque parece no ser práctico, pero aquí está el evangelio. En una genealogía, sí. La extensión. La genealogía de Mateo viene de Jesús, pero termina en Abraham. Mientras que la genealogía de Lucas viene de Jesús y termina en Adán. Uno termina con Abraham, Lucas termina en Adán. Y es aquí donde usted dice, pastor, ¿y por qué Lucas extendió su genealogía hasta Adán? Primero, yo quiero que noten algo. Miren conmigo en el verso 22, un vínculo que hay aquí. Y el Espíritu Santo descendió sobre él, hablando de Jesús, en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Y cuando usted termina la genealogía de Lucas, termina diciendo, Adán, hijo de Dios. La Biblia de las Américas dice Adán de Dios. La Reina Valera dice hijo de Dios porque así inicia. Se supone que fulano era hijo de fulano y fulano de fulano y fulano de fulano. Así que termina con Adán presentándolo como hijo de Dios. Ahora piense, Jesús, su hijo amado, Adán, hijo de Dios. ¿Usted ha escuchado alguna vez en la Biblia de que Jesús es llamado el segundo Adán? Hay un vínculo aquí entre Adán o el primer Adán y el segundo. Hermanos, ¿ustedes saben por qué Jesús es el segundo Adán? Porque Él vino a llevar el fracaso del primero y vino a completar lo que el primero no pudo completar. ¿Y qué se supone? Crear una nueva humanidad. Una humanidad nueva que se distingue no por asuntos étnicos, sino por asuntos teológicos. Así que la primera razón por la cual Él termina en Adán es esa, presentar a Jesús como el segundo Adán. Pero hay algo más. Y aquí se pone más bonita la genealogía, aunque usted no lo cree. ¿A quién le escribió Mateo? Ustedes sabían que Mateo le escribió a judíos.
a los judíos le interesaba ver el vínculo entre Jesús, David y Abraham, porque se supone que el Mesías vendría de Abraham y de David. Pero Lucas no le está hablando a judíos. Lucas le estaba hablando a gentiles, a personas que no eran judíos. Y es aquí donde comenzamos a ver el evangelio brillando en una genealogía. ¿Y cómo brilla el evangelio en una genealogía? ¿Ustedes recuerdan las palabras de Simeón en Lucas 2 cuando él cargó al niño Jesús? ¿Ustedes recuerdan sus palabras? Dice que ese niño vino a traer una salvación para todos los pueblos. Ustedes saben y para toda carne. Ustedes saben por qué Lucas termina en Adán. Porque él está transmitiendo un mensaje. Jesús no es solamente un descendiente de Abraham. Jesús es descendiente de Adán. Jesús es uno de nosotros. Y la salvación que él trajo no se limita a la descendencia física de Abraham. La salvación que él trajo es para cualquier descendiente de Adán que tenga la fe de Abraham. Se lo voy a repetir por si no entendió. Aquí yo no sé si hay algún judío, si hay algún descendiente de Abraham según la carne. Pero Lucas quiere terminar con Adán, porque él quiere resaltar: mi hermano, Jesús era uno de nosotros, y no judío, un humano, un ser humano. Y la salvación que él trajo no es solamente para los descendientes de Abraham, es para cualquier hijo de Adán, te incluye a ti, me incluye a mí, que nos arrepintamos y pongamos nuestra fe en él. William Hendrickson dice: no es extraño que Mateo, escrito para ganar a los judíos para Cristo, comience su lista con Abraham. Ni que Lucas, que tiene un horizonte universal, termine con Adán, hijo de Dios. Pues Jesús, el Mesías, tiene significado no solamente para los judíos, sino para toda la raza humana. Y esa raza procede de Dios. Termina la cita. Por lo tanto, resumo la genealogía con esto. La humanidad de Jesús, no tanto su origen étnico, es el interés de Lucas para todos aquellos descendientes de Adán que se pregunten: ¿y la salvación es para mí? Sí, también es para ti. Ahora quiero llamar la atención sobre 3 eslabones, y ahí cierro la historia o el texto. Note el vínculo que Lucas hace con David. ¿Por qué? Dios le había prometido a David que de su descendencia vendría un rey que gobernaría para siempre sobre el pueblo de Dios. De modo que Jesús es ese rey. Note la conexión con Abraham. A Abraham se le prometió que un descendiente de él llevaría la bendición a todas las naciones de la tierra. Pues le tengo una noticia: Jesús es la simiente de Abraham. Él es el descendiente de David que viene a reinar sobre su pueblo. Él es el descendiente de Abraham que viene a traer la salvación a todos los pueblos, la luz a todas las naciones. Y una vez más, el vínculo con Adán. Jesús es el ser humano ideal, el segundo Adán, que vino a iniciar y a representar una nueva humanidad que se caracteriza por eso, no por ser creada, sino por ser redimida. Y es aquí donde usted dice: pastor, ok, bautismo, inicio de su ministerio y genealogía. ¿Y qué sacamos de aquí prácticamente? Bueno, el Señor nos ayude. Número 1, creemos que la transición, lecciones de aplicación, la transición del ministerio preparatorio de Juan al ministerio de Jesús, que aquí se da esa transición, nos muestra que esos ministerios no eran contradictorios, sino complementarios. O dicho de otra manera, en la práctica, uno sigue al otro, uno prepara al otro. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando un pecador, o primero el pecador es confrontado con su pecado y es llamado a que se arrepienta. Pero después de que el pecador ha visto su pecado y se siente convencido de pecado, justicia y juicio, corresponde un ministerio como una paloma. No es el momento de entrarle a garrotazos. ¿Ustedes recuerdan cuando aquella mujer sorprendida en adulterio fue traída donde Jesús? ¿Ustedes recuerdan a Jesús estrujándole el pecado en la cara? Yo no lo recuerdo. A quienes se le estrujó fue a los fariseos, que empezó a escribir. Yo no sé lo que le escribió,
Pero me imagino que cosas como adulterio, fornicación, mentira, ellos fueron soltando la piedra uno a uno y quedó ella. No había razón para aplastarla, ya ella estaba clara de su pecado, fue sorprendida en adulterio. Así que lo que correspondía no era venir como un halcón, era venir como una paloma, con un espíritu manso, misericordioso, ofrecerle la salvación en Cristo. Y amado amigo, te lo voy a ilustrar de esta manera. Cómo un ministerio se corresponde con el otro. Oye bien, ¿alguna vez has mentido? Ay, sí. Blancas, negras, grises, amarillas, rojas, he dicho de todo tipo. ¿Cómo se le llama a una persona que miente? Díganme ustedes. Ok. ¿Alguna vez tú has tomado el nombre de Dios en vano? Pastor, ¿qué es eso? ¿Alguna vez martillando un clavo te diste en el dedo y en lugar de decir una mala palabra dijiste el nombre de Dios? Yo imagino que el silencio ya es una respuesta. Déjame hacerte una pregunta porque suena cómico. ¿Tú no utilizarías el nombre de tu madre en lugar del nombre de decir una mala palabra? Ay, no. Entonces con tu madre no y con Dios sí. ¿Tú sabes cómo le llama la Biblia a los que toman su nombre en vano? Blasfemos. ¿Alguna vez tú has visto una mujer para codiciarla en tu corazón? Sí. ¿Sabe cómo le llamó Jesús a eso? Adulterio. ¿Alguna vez has tenido sexo antes del matrimonio, joven, que hoy lo quieren presentar como algo bueno? ¿Sabe cómo le llama la Biblia a esas personas? Fornicarios. Así que déjame decirte algo fuerte. En menos de 2 minutos, el Señor te está diciendo que tú eres un mentiroso, un blasfemo, un fornicario, un adúltero de corazón. Y quién sabe qué cosas más. Arrepiéntete. Pero aquí viene la otra parte del ministerio. Como paloma quisiera decirte, Jesús vino a salvar mentirosos, a salvar blasfemos, a salvar fornicarios, a salvar adúlteros. Jesús es el Salvador. Entonces, amado hermano, tú no tienes que elegir entre un ministerio y otro. Uno va con el otro. No tengas miedo de decirle a la gente, tú tienes un cáncer espiritual. Tienes que decírselo, pero no te quede ahí. Tienes que decirle ahora, y yo te tengo la cura. Jesucristo es la cura. Yo recuerdo una vez, el pastor Ocha me decía que estuvo en una predicación magistral y el predicador dejó a todo el mundo así abrumado, pero al final no trajo solución. Se quedó en Juan. Claro que eso es importante, pero necesitamos escuchar esto, que Jesús vino a salvar pecadores. Sí, si el ministerio de Juan te aplastó, ahora te tengo la buena noticia. Jesús vino a salvar pecadores y tú y yo somos uno. De hecho, déjame decirte algo, mi amado amigo. Si tú crees que nuestro propósito es señalar tu pecado para juzgarte, te equivocaste medio a medio. Tú y yo estamos en la misma condición. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre tú y nosotros que somos miembros de la iglesia? Que nosotros un día reconocimos nuestra enfermedad y por la gracia de Dios encontramos la cura. Y hoy eso es lo que queremos hacer, decirte, admítelo, estás enfermo espiritualmente hablando, eres pecador, pero Cristo es la cura, porque Él vino a salvar pecadores. No es aplastarte, es mostrarte la medicina. Perdón. En segundo lugar, este texto nos muestra el honor que Jesús le otorga al bautismo. No sé si lo notó. Piénselo por un momento. Jesús, el Salvador del mundo, que no necesitaba bautismo porque no tenía pecado, no tenía de qué arrepentirse. Uno que según Juan tenía el poder para bautizar en Espíritu Santo y en fuego. ¿Y sabe lo que hizo? Vino donde Juan para ser bautizado, para identificarse con aquellos que él vendría a salvar y gobernar, dándole un ejemplo para que sigan sus pisadas. Así que yo quiero referirme a cualquier oyente aquí que diga estar arrepentido realmente, que diga haber creído o abrazado por la fe la salvación de Dios en Cristo y que se hace la pregunta, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso, dijo Jesús y dio el ejemplo, es bautizarse. De hecho, nuestra iglesia tiene unas clases diseñadas para aquellas personas que dicen estamos arrepentidos, hemos creído en Jesús, queremos bautizarnos. Esa clase se da los domingos a las 9:30, de hecho ya hay un grupo que está terminando, pero el punto es, se abrirá nuevamente.
Y si tú estás ahí y el Señor ha tocado tu corazón, te has arrepentido y has creído en Él, aquí tienes el próximo paso. Debes bautizarte. O ponértelo de esta manera. Si Jesús se identificó tanto contigo que se bautizó, ¿por qué tú no quieres identificarte con Él bautizándote? Bautizarte en su nombre. No te quede como Constantino, que nada más habló de ser cristiano, pero nunca se quiso bautizar por temor a lo que dijeran. Que digan lo que digan. Aquí el que manda es Cristo. Tercero, este texto nos muestra lo vital de la oración. ¿Ustedes vieron esto, hermanos? Jesús oró cuando fue bautizado. Jesús oró cuando iba a elegir discípulos. Jesús oró en todos los momentos climáticos de su ministerio. Pasaba noches enteras orando, pidiéndole a Dios que lo ayudara, expresando su dependencia de Él. Ese fue su estilo de vida. Y de igual manera, aquellos que dicen haberse bautizado en su nombre deberían caracterizarse por una vida de oración y dependencia en lo privado y en lo público. Si tú dices haberte arrepentido, creído y bautizado en nombre de Jesús, al igual que tu maestro, también deberías caracterizarte por una vida de oración. Y aquí es que usted dice, pastor, ¿y qué le pido a Dios? Hoy vimos que hay algo que le debemos pedir al Padre. Si vosotros, siendo malos, le sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre le dará qué? El Espíritu a quienes se lo pidan. Pastor, pero yo tengo el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el que cree tiene el Espíritu. Sí, tú tienes el Espíritu, pero el Espíritu que te selló también te puede llenar. La Biblia habla de la llenura del Espíritu. En un momento Pedro fue lleno del Espíritu y habló. Apolos fue lleno del Espíritu y habló. En otras palabras, necesitamos la llenura del Espíritu. Alguien me decía ayer, ¿cómo explicar una excelente exposición que hizo el hermano Josías en la academia del Evangelio de Lucas? La pregunta, ¿cómo es posible que un movimiento tan pequeño, iniciado por pescadores, haya crecido explosivamente en Jerusalén en un asunto de 3 días? 5,000 personas, 10,000 personas en la iglesia de Jerusalén a los pocos días. ¿Cómo es posible explicar eso? Jesús lo dijo, vendrá a ustedes el Espíritu y recibiréis poder y me seréis testigos. Necesitamos orar por la llenura del Espíritu como creyentes y como iglesia. Déjame decirte algo. Tú estás viniendo a los cultos de oración, mi hermano, porque yo quiero decirte algo. Yo no quiero traer una reprensión. Yo quiero traerte un estímulo. Y yo quiero mostrarte lo que Dios puede hacer en una iglesia que está comprometida con la oración. Mira conmigo Hechos 4. Y mira esta oración corporativa y lo que sucedió. Hechos 4. Pedro y Juan habían salido de la cárcel, llegaron a donde sus hermanos que estaban orando y le dijeron, las autoridades dijeron que no podíamos predicar más en el nombre de Jesús o íbamos a tener consecuencias. ¿Qué usted cree que ellos sintieron? Ellos son gente como nosotros, ellos no están glorificados todavía. Sintieron miedo sintieron. ¿Y qué hicieron? Oraron. Dice en el verso 31, el 30, eso es ellos hablándole a Dios. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios. Perdón, desde el 29 voy a leer. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Eso fue todo lo que pidieron. Todos los argumentos del Antiguo Testamento para decir, Señor, esta es nuestra petición como iglesia. Danos de nuevo para hablar. Tenemos miedo, tú lo sabes, pero dependemos de ti. Quítanos el miedo. Miren el verso 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Quiere el Señor concedernos cultos de oración así, venir aquí con una dependencia de Dios. Señor, tenemos miedo, esta agenda de la ideología de género nos está amenazando. Busca YouTube, hermanos que lo están metiendo preso por predicar el evangelio. Tengo miedo. Pues ese es el momento de orar juntos. Señor, quítanos el miedo y que venga el Espíritu y este lugar tiemble.
Cosas grandes Dios puede hacer con una pequeña iglesia, pero llena del Espíritu. La iglesia en Jerusalén eran unos cuantos pescadores y la iglesia creció en medio de mucha oposición. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu es lo que necesitamos. Necesitas el poder del Espíritu para vencer la tentación. ¿No fue lo que pasó en Lucas? Que después de ser lleno del Espíritu fue llevado al desierto para ser tentado. Y cuando fue tentado, lleno de la palabra, la Escritura dice: Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Necesitamos la llenura en lo personal y en lo público. Así que ora en lo privado y no dejes de venir al culto de oración. Qué hermoso fue leer un chat de esta semana. Creo que nuestra hermana Keila diciendo: recibimos un refrigerio en el culto de oración. En medio de la semana con tantas cosas nos necesitamos orar juntos. Así que los miércoles a las 7:30. Bien. Otra cosa que aprendemos de aquí, hermanos, es que hay una lección doctrinal aquí. Una lección doctrinal para nuestro credo. Este texto nos muestra de una manera panorámica la doctrina de la Trinidad. Mira, yo no sé si te diste cuenta, pero las tres personas de la Trinidad están aquí interactuando. El Padre habla desde el cielo, el Hijo es bautizado en la tierra y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma para llenar a Cristo para su ministerio. Hay personas que dicen: ¿cuál será la formulación más correcta? El credo más correcto. Mira, yo no sé, pero la Biblia dice que Dios es uno y al mismo tiempo dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y aquí están los tres. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Cómo es eso? Yo no sé, pero la Biblia lo dice. Por lo tanto, es vital para una iglesia cristiana tener un credo trinitario. Y por más que se sigan propagando los unitarios, los judaizantes, este será nuestro credo, continuará siendo. Somos trinitarios, creemos en Dios el Padre, creemos en Dios el Hijo, creemos en Dios el Espíritu Santo. Y que al Dios Trino sea la gloria, así como cantábamos en el tiempo de alabanzas. Este texto también subraya quién es Jesús. Oye lo que el Padre le dijo al Hijo: tú eres mi Hijo amado, en ti está toda mi complacencia. Eso es muy fácil para un padre entenderlo. ¿Usted alguna vez ha comenzado a ver a su hijo haciendo algo bueno, así, algo deleitoso? Eso no es orgullo, yo creo que eso es natural, no se hincha así. Ese es mi hijo. Es como que uno se siente identificado. Imagínate ahora a Jesús, una vida de obediencia perfecta, y el Padre desde el cielo: este es mi Hijo amado. Amado amigo, todavía tú te preguntas por qué Jesús y no Buda. Todavía tú te preguntas por qué Jesús y no Confucio, que estaba confundido. Todavía te preguntas por qué Jesús y no Lao Tse, por qué Jesús y no Mahoma. Te lo voy a decir: porque ellos fueron simplemente maestros de moral y filosofía, pero Jesús es el Hijo de Dios. Nunca se oyó ni de Mahoma, ni de Confucio, ni de Buda: este es mi Hijo amado, y su tumba sigue con nosotros. Pero de Jesús se dijo: este es mi Hijo amado, y su tumba está vacía, porque Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Y qué debo hacer? El Padre lo dijo cuando habló en la transfiguración: este es mi Hijo amado, a él oíd. Harías bien en comenzar a dejar de repetir como un papagayo lo que te dicen por ahí, y comienza a leer los evangelios. Comienza a leer a Jesús y cerciórate a ti mismo. Puede que te suceda como aquellos que cuando oyeron a Jesús dijeron: es que jamás hombre alguno ha hablado como este. Tal vez te sorprendas de: wow, este hombre habla con autoridad, esto es divino. Sí, Jesús es divino, Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, a él oíd. Pero también este texto nos muestra que a pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús también era un hombre. ¿Y dónde lo dice el texto? Pero ven acá, ¿no te acaban de dar un árbol genealógico? Que Jesús viene de Abraham, viene de David, viene de Adán. Jesús era 100% Dios, pero Jesús era un hombre. ¿Cómo así, pastor? Que era uno de nosotros. Por eso estamos bien representados. Sí, Él es la simiente de Abraham. Él vino a salvar a las naciones. Sí, Él es el hijo de David. Él es el rey que gobernaría sobre Sión por siempre. Pero Él es también uno de nosotros. Uno que puede ponerse al lado tuyo y entenderte y consolarte, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que yo te ruego, amado amigo, que te acerques a Jesús como el rey, porque Él es el hijo de David,
para que Él gobierne todas las esferas de tu vida, desde cómo usas tu dinero a cómo usas tus genitales. Yo te ruego, si tú has creído que Jesús es la simiente de Abraham, ven a Él, que Él te puede bendecir. ¿Y sabes cómo? Con justificación, perdón y darte el Espíritu Santo. Pero como también Él es hijo de Adán, acércate. Acércate a su trono de gracia e implora por gracia. Él puede entenderte porque Él es uno de nosotros. Él es un hijo de Adán también. Y Él está ahí listo para atenderte. Y por último, amado amigo y amado hermano, la lección principal en todo esto es que la salvación que Cristo vino a ofrecer no se limita a un grupito. La salvación que Él vino a ofrecer no era solo para los descendientes de Abraham. Cualquier descendiente de Adán aquí, es decir, todos que haya entendido su necesidad de un Salvador y que haya creído que Jesús es el Salvador, entonces es el momento para tú acudir a Él. Es que yo no soy judío, ni yo tampoco. Yo soy descendiente de Adán, dicen, Pérez serán, pero yo no soy judío. La mayoría de aquí no somos judíos. Pero Jesús es hijo de Adán. Él vino a traer una salvación para todos los pueblos. ¿Y qué hago para alcanzar esa salvación? Acércate a Él. Pastor, ¿usted cree que me vaya a recibir? Adiós, pero ¿dónde usted estaba? En espíritu de paloma. Si ya Dios te ha convencido de pecado, justicia y juicio, ahora viene el Hijo de Dios con su espíritu de paloma de manera misericordiosa y bondadosa para decirte que Él está dispuesto a salvarte. Es que mi pecado es grande y Jesús es más grande. Jesús es el Hijo de Dios. Nadie más grande que Él. No hay pecado tan grande que hayas cometido que Él no te pueda salvar. Y si has visto tu necesidad, Él vendrá tiernamente y te va a decir: lleva mi yugo sobre ti, que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En conclusión, Jesús fue bautizado y confirmado por el Padre a través del Espíritu y de su voz. Así que el Evangelio es la buena noticia de que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a identificarse con nosotros, al punto de que se bautizó por nosotros. Pero también este texto nos enseña que Jesús es el hijo de Adán o descendiente de Adán y que Él está con los brazos abiertos como el Padre en el Hijo pródigo, esperando que cualquier hijo de Adán o hija de Eva aquí presente que vea su necesidad salga corriendo donde Él. Y vas a escuchar: manden a matar el becerro gordo, porque el que estaba perdido ha sido hallado. Y si sales hoy confiando en Jesús y salvo, en el cielo habrá fiesta. De hecho, estoy loco por llegar a la parábola del Hijo pródigo para que lo veas con tus ojos. Fiesta en el cielo si te arrepientes y crees en Jesús. Así que gloria a Jesús, la simiente de Abraham. Gloria a Jesús, el descendiente de David. Gloria a Jesús, el segundo Adán, uno de nosotros y para nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro y Dios bueno, te damos gracias por haber ministrado nuestras almas y por habernos mostrado tantas cosas, a pesar de que este texto es muy histórico. Nosotros creemos que toda tu palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Ahora te rogamos, oh Señor, en respuesta a lo aprendido, ayúdanos a ser fieles en el ministerio, a no tener que escoger entre un ministerio como el de Juan o el de Cristo, sino a entender que estamos llamados a confrontar el mundo, pero también estamos llamados a consolar al mundo y mostrarles la salvación en Cristo. Padre, te rogamos por todos aquellos que están aquí, que se han arrepentido y que hay algo que les pone una traba para dar el próximo paso y bautizarse. Oh Señor, mueve sus corazones a la obediencia a ti, que se bauticen públicamente y den testimonio de que Jesús es mejor que la vida. Padre, ayúdanos como creyentes individuales, como iglesia, a crecer en la oración. Qué hermoso es pensar que una pequeña iglesia formada por pescadores y recaudadores de impuestos creció de una manera tan explosiva. El poder del Espíritu. Concédenos, oh Señor, el poder del Espíritu en esta iglesia para dar testimonio, no solamente en la otra banda, en todo Santiago, de que Cristo es el Salvador. Oh Señor, te rogamos también, aumenta nuestra fe, afianza nuestra fe en la Trinidad. Oh Señor, te rogamos también, si hay alguien aquí que no ha acudido a Jesús, muéstrale, oh Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu, que Jesús es la simiente de Abraham y que en Él tú bendices a cualquier persona de cualquier nación que se arrepienta.
Muéstrale, oh Señor, a cualquiera aquí que Jesús es el descendiente de Adán, uno de nosotros y para nosotros. Oh Señor, te rogamos, amparados en los méritos de Cristo, que está abogando por nosotros a tu diestra. Oh Señor, consuela nuestros corazones y ayúdanos a correr a su trono de gracia para la gracia que necesitamos para el oportuno socorro. Y te rogamos también que si hay alguien aquí que todavía tiene dudas de si la salvación es para él o para ella, muéstrales, oh Señor, que la salvación es para cualquier descendiente de Adán que se arrepiente y crea. Que se vaya de aquí, oh Señor, salvo, justificado, como se fue el publicano en la parábola. Que salgan de aquí con la firme esperanza de que si mueren estarán con Cristo en el paraíso, esperando aquel día en que Él haga cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y qué más decir, oh Señor, síguenos equipando para la obra del ministerio, por lo cual te rogamos, llénanos de tu Espíritu, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén.